Ya está grabando. Listo. La pregunta dice, un tubo en U contiene mercurio y agua, cuyas densidades son, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad relativa es de 13.6. Sabiendo que H2, que tenemos acá, la altura, es de 70 centímetros, determine la altura 1 de la sustancia. Ahora, ¿qué debo hacer para empezar? Siempre debo tomar un punto de referencia que sea el mismo nivel. Las presiones que se encuentran a la misma altura siempre tienen que ser iguales, por el principio. Ahora, entonces, ¿qué debo trazar? Tengo que trazar una recta horizontal en el punto de división que vamos a tener. Ahí. En este punto y en este punto, las presiones tienen que ser iguales. Entonces, la presión de acá, en ese punto, y la otra presión en ese punto, a ese nivel, tiene que ser iguales. Entonces, en ese punto voy a tener la presión de A y en el otro lado la presión de B. Dado que lo voy a enmarcar que ese punto sea A y que el otro punto sea B. Y por principio de conservación de equilibrio, dado que estamos en hidroestática, como su nombre lo dice, hidro significa fluidos y estática sin movimiento. Entonces tenemos que tener que la presión de A tiene que ser igual a la presión de B. Ahora, ¿qué debo hacer para determinar la presión de A y la presión de B en este ejercicio? Recordamos lo siguiente. Esta presión de A y esta presión de B son presiones absolutas. Y recordamos que la presión absoluta no es nada más que, aquí lo vamos a tener, que la presión absoluta no es nada más que la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Ahora, ¿qué es la presión manométrica? Es la presión que se ejerce debido a la carga o a la altura de un fluido que está sobre el nivel del mar. Entonces, nosotros tomamos este punto. La presión atmosférica va a ser la que va a actuar porque... Su micrófono, por favor. La presión atmosférica es la que actúa dado que va a estar abierto el sistema. Si estuviese cerrado no actuaría, sería la presión de vacío. Pero en este caso solamente va a ser la presión atmosférica. Entonces para aquello va a actuar la presión atmosférica en ambos lados. Ahora, nosotros recordamos lo que es física 1 con la siguiente condición, la tercera ley de Newton, que me dice, a una fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, de igual dirección, pero sentido contrario. Entonces, esta presión de A va a empujar hacia arriba. Entonces lo debo trazar. Esta presión de acá empuja hacia arriba. Vamos a aumentar el grosor de 3. Empuja hacia arriba. Ahí. Ahora, si esta presión empuja hacia arriba, ¿qué es lo que lo mantiene en equilibrio en este punto? Si no, se dispararía para arriba. La presión atmosférica, que se ejerce sobre la superficie, y la presión del fluido, que tenemos acá. En este caso, ese fluido sería el mercurio. Entonces, esa sería la presión del mercurio. Esa sería nuestra presión que tenemos, que es la presión del mercurio y la presión atmosférica. Ahora,
Del otro lado, lo mismo tiene que pasar, que esta presión de B va a empujar hacia arriba. Entonces lo debo anotar, que la presión de B empuja hacia arriba, ahí, va a empujar hacia arriba, y para que esta presión no se vaya para arriba, tiene que equilibrar algo. Como es un sistema de fuerzas verticales, lo que equilibra va a ser la presión atmosférica y la presión del fluido, que en este caso va a ser el agua. Y esas serían las presiones que van a actuar sobre cada punto. Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Un sistema de fuerza. ¿Qué va a actuar acá? En el punto A voy a tener la presión de A, que tiene que ser igual a la suma de las otras dos presiones. La presión atmosférica más la presión manométrica. Ahora, ¿por qué hago esto? ¿Por qué digo que la presión se va a efectuar en este punto? De la siguiente manera, ustedes recuerdan lo principal que es que ustedes han aprendido. ¿A qué es igual la presión? Lo principal, ¿a qué es igual la presión? Fuerza sobre área. Correcto. Fuerza sobre área. Pero se debería decir el peso que se ejerce sobre una determinada área. Pero la mayoría lo conocen como fuerza sobre área. Dado que eso puede ser fuerza, puede ser peso o lo demás. Ahora, o también se le llama sección al área. Ahora, tenés que la presión va a ser la fuerza aplicada sobre una determinada área o el peso ejercido sobre un área. En pocas palabras, ¿qué hubiese pasado si no hubiese una sección o una área? ¿Hubiese presión? No. No. Necesariamente para que haya presión tiene que haber un área o una sección. Si no hay una sección o un área, no existe presión. La presión sería cero. ¿De acuerdo? Ahora sí. Esta es una fórmula básica que ustedes lo tienen que saber. Ahora, perfecto, esta es la fórmula de presión. Entonces ya tengo esta presión y el área que va a ser del émbolo. Ahora, ¿cómo saco esta presión del mercurio? Esa es la presión manométrica que tenemos acá. La presión manométrica no es nada más que la fórmula que tenemos aquí. Copiar, la pego. Ahora, esa es la fórmula de la presión manométrica. Entonces me quiero decir que esta fuerza sobre área tiene que ser igual a esto. Tengo que demostrar lo que es lo mismo. Si las presiones se pueden sumar, tienen que ser iguales, con la misma magnitud. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Recuerdo lo que ustedes aprendieron en física. ¿Qué habíamos dicho al principio? Esto era el peso sobre un determinado área, ¿cierto? Entonces, si yo agarro esto, lo copio y lo pego acá, y de cuenta de poner fuerza, pongo el peso. Aquí es igual el peso, física 1, a la masa Por gravedad. por la gravedad, correcto. Entonces ya tenés masa por gravedad, que sería eso. Ahora, ya tengo esta formulita de acá. Ahora recuerdo lo que ustedes aprendieron, a qué es igual densidad para nosotros. ¿A qué es igual la densidad?
lo que ustedes aprendieron. En química y en física 1 a veces creo que lo ven, pero si no aquí lo van a aprender. La densidad aquí es igual Masa sobre volumen. sobre el volumen total o absoluto. Bien, entonces ya tengo que es la densidad masa sobre volumen. Ahora, la siguiente pregunta. Si yo agarro de acá y despejo la masa, ¿qué me va a quedar acá? Si agarramos de acá y despejo la masa. La masa... Bueno, entonces es algún problema. Densidad por volumen, volumen por densidad. A ver su micrófono para que así... Ahora sí. Ya, ¿qué es lo que debo hacer? Esta densidad, este volumen de acá va a pasar a multiplicar, ¿cierto? Va a ser densidad por volumen, ¿cierto? ¿Hasta ahí no hay ninguna duda? Que sería la densidad relativa o la densidad por el volumen. Entonces le pondría el volumen absoluto, en total. Ahora, con esto, ¿yo qué hago? Esta ecuación la voy a reemplazar en la que tenemos acá, donde está la presión. Entonces agarro esa que tenemos y la pego. Ahora, de cuenta de poner masa, ¿qué voy a poner? La densidad por el volumen, ¿cierto? La densidad por el volumen total. Así me quedaría, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Sí. Ahora. Y ahora ustedes quiero que me digan a qué sería igual si hubiese sido el volumen. ¿A qué es igual el volumen? En física. A masa sobre densidad. No. El volumen de una figura. ¿A qué es igual? Al área. El área por... Por. Está cerca. ¿Qué es? por el tiempo. No es por el tiempo. No te da eso. Área por. Por altura. Por Tiempo. Altura. altura. Tiempo. Área por altura. Eso me da el volumen. Ya sea si hubiese sido un cilindro, esto sería, el área va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Pero la altura no cambia. Es el nivel que va a tener. Entonces con esto yo voy a reemplazar acá, donde está el volumen. ¿Ya? Entonces agarro la de acá y lo copio. De cuenta de poner volumen voy a poner al área por la altura. Por la altura. Ahí. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Ahora sí. Hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos acá? El área y el área son iguales. ¿Puedo simplificar? Sí puedo. Entonces, esta área con esta área se van. ¿Y qué me queda? Me queda que la presión va a ser igual a la de acá. Copiar, pegar. A la densidad por la gravedad por la altura. Área con área se van y esa es la presión manométrica. ¿Hasta ahí se entendió de dónde sale la presión manométrica? La ecuación. Si sale de la misma fuerza sobre área. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, si sabían esa parte de esa deducción, ya la tienen. Si no la sabían. Después más adelante vamos a hacer otras ecuaciones también. No hay problema. ¿De dónde sale? Hasta aquí estamos todo claro. Que la presión manométrica también es igual a decir que es fuerza sobre área. Es lo mismo. Solamente que está en su forma simplificada. Ahora, ¿qué debo hacer? Determinar la presión de A. Esta presión de A va a ser la suma de las dos presiones. La presión del mercurio más la presión atmosférica. Y la tenemos acá. Que la presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio. Ahora, si yo quiero la presión de B, va a ser la presión atmosférica más la presión del agua. Y la tenemos acá. Ahí. Ahora, ¿qué me dice? Que la presión de A, como está al mismo nivel de altura que B, tienen que ser iguales. Como dice acá. Entonces le doy copiar, pegar. Ahora, si yo aplico esta igualación de acá, debo tener que esto va a ser igual a lo que está acá. Entonces le doy copiar, pegar. Esto sería del lado de B, la presión atmosférica más la presión del agua. Ahora, del otro lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener la presión atmosférica también, más la presión del mercurio. La presión del mercurio. Hg. Ahora, una vez que ya tengo eso, ¿qué es lo que debo hacer? Si ya tengo las presiones que son iguales. Términos semejantes se simplifican. La presión atmosférica está con positivo en un lado y la presión atmosférica también la tengo al otro lado con positivo, ¿cierto? Ambos elementos se pueden simplificar. Entonces simplifico. Que esta presión atmosférica con esta presión atmosférica se me elimina. Tal como está acá. Ahora, si hago eso, voy a tener lo siguiente. Que las presiones atmosféricas ya no van a estar. Y me va a quedar que la presión manométrica del mercurio tiene que ser igual a la presión manométrica del agua. Perfecto. Ahora, la presión manométrica del agua la puedo determinar. ¿Por qué? Tengo la densidad del agua. ¿Sí? Tengo la gravedad, que es nominal, 9.81. Y tengo la altura del agua, que vale 70 centímetros. Ahora, en el mercurio, ¿tengo la densidad del mercurio? Solamente tengo la densidad relativa del mercurio, porque no tiene unidades, 13.6. Ahora, necesito determinar la densidad del mercurio. ¿Y cómo lo hago para determinar esa densidad? De la siguiente manera. Con esto. Aquí lo voy a colocar. Que la densidad de una sustancia, ya sea mercurio o lo que sea, siempre va a ser la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, en nuestro caso, ¿qué sería? La sustancia para nosotros ya la sabemos cuál es. El mercurio. Hg. La densidad relativa es la que me da la 13.6. Y ya tengo la densidad del agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente reemplazar valores. Copiar, pegar. La densidad relativa de cuánto es 13.6, ¿cierto? No tiene unidades.
por la densidad del agua que vale 1000. Sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. Metros cúbicos. Perfecto. Ahora, ¿cuánto me va a dar esto multiplicado? ¿Cuánto me da? 13.600, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Le sale eso? Ya bueno, Sí. Sí. perfecto. Entonces ya tengo la densidad del mercurio. Ahora, recién puedo aplicar la fórmula de la presión manométrica para cada uno. Ahora sí. Entonces vamos a aplicar la ecuación de cada uno de ellos. Entonces tendría, de un lado tendría la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad del agua, por la gravedad y la altura del agua. Entonces tendría lo de acá. Esto. Eso es lo que tendría, ¿cierto? Tendría la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 1, porque la altura 1 es la altura del mercurio, ¿cierto? La densidad del agua, porque el fluido que está acá es agua, la gravedad que es nominal y la altura 2 que es el nivel de el agua. ¿Hasta ahí todo claro lo que hice? Solamente igualé y reemplacé por la presión manométrica de cada uno. Sí, claro. Perfecto. Ahora, ¿términos semejantes hay? Gravedad. La gravedad. Entonces puedo simplificar. La gravedad con la gravedad se van a ir. Vamos a cambiar con esta gravedad. Ahí. Entonces gravedad con gravedad se van. ¿Y qué me quedaría entonces la nueva función? Me quedaría en función de densidades y altura, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿la densidad del mercurio es dato? Sí, lo tengo acá. ¿La densidad del agua es dato? Sí, lo Sí. tengo acá. ¿La altura del agua es dato? Sí, ¿no? 70 centímetros, lo tengo. Y la altura 1 es lo que me pide, entonces tengo que determinar ese valor de la altura o de la carga, como le dicen. Entonces tengo que despejar que esta densidad del mercurio va a pasar a dividir acá. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar entonces? Lo mismo que está acá. Esta densidad del mercurio ya no iría. Y esto estaría multiplicado por 1 sobre la densidad del mercurio, ¿cierto? 1 sobre la densidad del mercurio. Lo que estoy pasando, esto que estaba acá multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Vamos a poner con su simbolito. Sería Hg. Bien,
Ahora, como todo esto de aquí es datos, solamente tengo que agarrar y reemplazar los valores. Copiar, pegar. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000. Sus unidades son kilogramos sobre metros Met- cúbicos. Por la altura 2, ¿cuánto sería la altura 2? 0,7. Correcto, tiene que estar en metros, muy bien. 0.7 metros. Ahora, la densidad del mercurio, ¿cuánto nos dio a nosotros? 13.600. 13.600, correcto. Sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. Y solamente lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por lo que está ahí. 0,05. Ya. Entonces voy a tener que la altura 1, H1, va a ser igual a 0.05. Sí, Su unidad es metros. metro. Sí o sí tienen que poner las unidades, si no ya por eso se pueden perjudicar en un examen. ¿De acuerdo? Bien. Está bien. Hasta acá, ¿todo se entendió? ¿O hay alguna duda? Está bien. ¿Todo claro? No hay ninguna. En física, en este tipo de ejercicios, para la deducción de fórmula o en otros, digamos, otros casos para querer utilizarlo, siempre vamos a utilizar volumen igual al área por altura. ¿Sí? Ya, gracias. No de nada. Dependiendo también, digamos, porque como es el volumen, siempre el volumen de una superficie va a ser eso. También podés verlo en las tablas que ustedes aprendieron en Física 1, ¿eh? Para cada equipo tiene la fórmula cómo encontrar su volumen, digamos. Si es un volumen de una caja cuadrada, sería área por altura. Pero el área sería la base por lo ancho, ¿cierto? Sí. Ahora, si hubiese sido un cilindro, el área cambiaría, ¿eh? Sería pi por el diámetro del cuadrado sobre 4. Dependiendo de la superficie es la que varía, la altura no. Esa es la mantiene. Ya, gracias. No de nada. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Está claro. Ya. No tengan pena por las deducciones. Como me has preguntado, voy a tratar de hacerlo todas las deducciones, de dónde salen las igualaciones, y así para que lo tengan también como un tipo formulario, pero es para que ustedes practiquen. ¿Ya? Bien. Como está claro, entonces no hay ninguna duda. Voy a salir entonces, voy a grabar, guardarlo y vamos a entrar de vuelta. ¿Ya? Listo. Ya. Listo.